Buenas tardes, hermanos y hermanas, bendiciones, hermano Anthony y todos los que nos acompañan. Bueno, tengo el privilegio de compartirles este extraordinario curso, como todos y cada uno de los del SEAN. Son libros que nos enseñan, cursos que nos enseñan lo inesperado de la palabra de Dios que no conocemos. Este curso, como nombre tiene, alimenta a mis corderitos. eh, como corderitos, y abajo dice cómo enseñar la Biblia a los niños. Como corderitos, la mayoría de las veces se entiende que son solo los niños. Por las varias oportunidades y privilegio que me ha dado el Señor de recibir el curso, lo he llevado varias veces a lo largo de mucho tiempo y de enseñarlo. Les puedo decir que corderitos no son solo los niños, sino que también son esas personas nuevas en Cristo, esos recién nacidos, recién convertidos, que no conocen nada, que están como los niños precisamente. Entonces vamos a ver esa relación. La que sigue, hermano. Gracias. El libro contiene 12 lecciones. Cada lección son bien amplias y están repartidas en dos partes. La primera nos enfoca el objetivo principal del maestro cristiano, que es esa persona escogida para enseñar presentarle al niño a Jesús. Lo vamos a ver en el proceso de la presentación. Y por qué también enseña por qué los niños necesitan aprender de la Biblia. La segunda lección nos lleva a cómo a conocer, a cómo llegan los niños a ser discípulos de Cristo. Está en dos partes, porque no es que es un trabajo extenso, sino que es un trabajo bien explicado para que la persona llamada a enseñar no se pierda, sino que también reciba esta misma preparación. La tercera lección es comprendiendo a los niños, igualmente en dos partes. Los niños, biológicamente hablando, físicamente, tienen edades donde están desarrollándose, son curiosos, son traviesos. Por supuesto que los más pequeños todavía no leen, no entienden muchas cosas, tienen que ser dirigidos, enseñados, disciplinados. Hay un paralelo muy grande en la parte espiritual y lo vamos a ver. En la cuarta lección, cuarta, quinta, sexta y séptima, el libro nos lleva por un viaje muy interesante, muy revelador y muy transformador de los cuatro pasos para preparar la lección bíblica. No hay que ser un maestro graduado de una universidad académica para enseñar para prepararse y enseñar estos cursos, porque si Dios llama, Dios prepara y prepara con estos materiales tan, tan ricos, tan completos. Estos cuatro pasos nos enseñan cómo preparar la lección bíblica, que no es lo mismo que preparar una lección secular, porque estas lecciones bíblicas cambian la vida de las personas, de los nuevos, de los corderitos, de los que todavía no saben nada y necesitan instrucción. Tampoco nos tira a pista a ver qué hacemos, cómo lo enseñamos, sino que está la quinta lección, A y B, que nos da herramientas muy amplias para prepararnos, herramientas donde descubrimos que sí tenemos mucha creatividad, porque el curso está diseñado para que podamos, con materiales bien económicos, preparar nuestros materiales visuales, algunos también auditivos. Entonces, estas herramientas se van a desarrollar una vez que que se introduce el niño a la lección. Y digo niño en este caso porque quizá la mayoría está pensando en una escuela dominical, pero también usted puede invitar a una persona que con una vez que llegue a su congregación se convierta en un corderito, alguien que sí quiere a Jesús en su vida, da ese primer paso de fe, pero no sabe nada, no conoce la Biblia, no conoce historias, no sabe cómo va a operar esto en su vida. Para eso sirven estas herramientas. Y luego sigue la lección 6A y 6B, que se refiere a la introducción. Cómo llamamos la atención de ese corderito, de ese nuevo creyente, de ese recién nacido en Cristo, a conocer la Biblia, a conocer sus historias, que cambian vidas.
Después de la introducción, de haber llamado la atención de esta persona para que quiera conocer a Cristo y se deje llevar a Cristo, es cuando es introducido a la Biblia, es decir, como trasladado al mundo antiguo. En la historia bíblica se prepara donde el maestro o la persona encargada de enseñar lo que va a hacer es estudiar un texto que se le da, esto es en el curso. Se le ayuda a identificar épocas donde se lleva a cabo la historia, si es Antiguo o Nuevo Testamento, no solo la época, sino también personajes y todos los detalles posibles que nos ilustren bien la historia y que podamos nosotros compartírsela a nuestros corderitos. La que sigue, hermano. Cuando ya hemos preparado esa historia, que es lo que se hace en clase, se prepara la historia, el tutor lo que hace es distribuir temas diferentes a cada uno de los asistentes, va revisando esos temas y guiándolos a sacar todos estos detalles, lo guía a repasar la historia para que cuando pueda enseñársela a los corderitos y puedan recordar la historia junto con la enseñanza que va a cambiar su vida, que se llama una verdad principal. Casi todas las historias de la Biblia tienen más de una verdad principal. La verdad principal se refiere a esa palabra bíblica, a ese versículo eh, que viene a revolucionar en el corazón del corderito, que sí es posible un cambio, que sí es posible una esperanza para una nueva manera de vivir. Y la que sigue, la lección 9, lo que viene es ¿y qué hago yo con esa enseñanza? ¿Cómo la transmito? Entonces, el tutor guía al estudiante a que la aplique. Repasa su verdad principal una vez repasada la historia y no solamente lo ha hecho oidor de la historia, sino también hacedor de la verdad principal, que es algo que va a acompañarlo toda su vida, lo que va a ir dando fruto en la vida de esta persona que creía que como vivía era lo normal. Sin embargo, ahora se va a dar cuenta esta persona que su vida puede cambiar para mejores cosas. Por supuesto que si hablamos de niños, específicamente, los niños van a requerir como una explicación, una aplicación eh, sencilla, sin identificación de simbolismos, por ejemplo, sino respuestas a su situación actual. Para esto vamos a ver más adelante un mapa y para tener un mapa de esa transición de mundos, ¿verdad? O de ubicaciones del nuevo creyente o del corderito. El maestro también el curso lo dirige a aprender a dirigir un grupo, porque podemos tener grupos de 5 corderitos o que pueden ser adultos, gente grande que recién está conociendo al Señor, o también niños de edad biológica, ¿verdad? Niños de 2 años, de 3 años, de 5 años, preadolescentes, etcétera. No se coordina o se dirige un grupo de estas edades de la misma manera. El curso nos prepara para eso en la lección 10. Y cómo relacionarnos como maestros cristianos con otros maestros cristianos o con hermanos en la congregación o con los padres de familia o con los líderes espirituales. Es cómo crear una unión, un grupo de apoyo en el sentido de no domino yo la información, la Biblia no es mía, todos la tenemos, todos la vamos a compartir y los beneficiados aquí, los bendecidos van a ser los nuevos en Cristo o los corderitos. También al final del curso lo que se enseña es a cómo planificar y llevar a cabo actividades especiales en la congregación, si el curso se enseña ahí, que pueden ser campamentos, pueden ser escuelas de verano, fines de semana con Cristo, etcétera. Ahí enseña toda la planificación para esto y da ideas de otros posibles futuros que se pueden aplicar. Y el final del libro es un repaso para el examen final
y un compromiso que es como una notita, como una carta en donde usted la lee, ora, a conciencia, mano en su corazón, y le pide al Espíritu Santo la dirección para que le confirme si sí tengo el llamado para enseñar esto o no. Si quiero de verdad pasar por la experiencia de ser formado para enseñar o no. Aquí se comprueba si vamos a ser o no obedientes a Mateo 28, 19, 20, ¿verdad? Al mandato de la Gran Comisión de ir y hacer discípulos. Y no hay que ir a otras naciones para ser discípulos, porque los corderitos que recibamos para formar, ya sea en la congregación, en el barrio o en otro lugar, estos corderitos lo que serán enviados por el Señor a otros lugares. Entonces, en realidad, se convierte para que sea ir y hacer discípulos, para que vayan a las naciones, ellos irán. No es que el maestro va a ser enviado a muchos países, los mismos corderitos, los mismos que Dios nos encarga para enseñarle, jóvenes, adolescentes, adultos, etcétera, ellos son los que irán con la semilla sembrada en su corazón, según nuestro compromiso para servirle al Señor. Y ya al puro final vienen unas hojas de evaluación, hojas de apoyo para más material de ayuda visual. Básicamente en esto consiste el folleto, el libro, ¿verdad? No es un folleto, es un libro bien, bien pesado y enriquecedor. Sí. Entonces, para enfatizar en puntos importantes, el objetivo principal de este curso es que el maestro cristiano, o sea, esa persona llamada por Dios, escogida por él para enseñar a sus corderitos, y prefiero decir, como les dije al principio, corderitos, no solamente niños, los nuevos, los creyentes, los que están oyendo de Cristo apenas, los que recién se han convertido quizás, los que están aprendiendo, es llevarlos a Cristo, cómo enseñarles la Biblia. El ejemplo que nos cita el libro también, y es uno de los más conocidos, es lo que nos dice 2 Timoteo 3:15. Sin embargo, desde antes del versículo 15, esto es Pablo escribiéndole la segunda carta a Timoteo, que le dice en el versículo 14, y, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Le está diciendo Pablo a Timoteo en ese momento, cuando ya lo había conocido. Timoteo ya no era un muchacho, ya no era un niño, ya no era un corderito, ya era una oveja. ¿Qué quiere decir eso? Que él había crecido con el conocimiento que le dio su abuelita Aloida y su mamá en la casa, desde la casa, acerca de las escrituras. Ya no era un niño, ya era un muchacho que estaba comprobando lo que dice el versículo, que desde la niñez has sabido o has oído las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, cuando Timoteo recibe esta carta, él ya podía decir, sí, he sido persuadido, me he dado cuenta que algo se ha ido desarrollando en mí para que lo está haciendo sabio para su salvación, porque sabemos que hay que cuidar nuestra salvación, hay que crecer en ella, dar frutos. Entonces, lo que, ¿cómo se va dando este paso en la vida del corderito o del niño? ¿Cómo se va dando? En la que sigue, hermano. De las muchísimas razones que la Biblia nos da para tratar con los niños o con los corderitos, nosotros vemos que en estos objetivos ellos son importantes para Jesús. Jesús siempre atrajo a los niños. Los discípulos eran los que los andaban quitándoselos de encima y él les dice que no les estorben, que más bien dejen que se acerquen a él. Los niños son importantes para Jesús porque son almas, son niños que crecen en este mundo sin principios, sin valores, con demasiada tiniebla y oscuridad y sufrimiento para ellos, pero que cuando conocen a Cristo son nuevas criaturas, ellos cambian, ellos ven un mundo nuevo,
Y eso es la obra de Cristo en ellos. Si nosotros entendemos el valor que tienen para Cristo, los niños también pueden disipularse, pueden ser enseñados y deben de ser enseñados en la palabra. La misma Biblia nos manda a eso en Mateo 28, 19, 20. Nosotros les impartimos a ellos para que ellos más adelante, cuando crecen, cuando maduran, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, van a hacer lo mismo, van a llevar el mensaje a otros. Y también estos niños enfrentan desde ya muchas adversidades. No solamente enfrentarán conforme van creciendo, sino desde pequeñitos, hablando de los niños, pero también de los nuevos en Cristo. Ellos enfrentan muchísimos problemas. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas adultas y adultas mayores que no conocen de Cristo y su vida es, en su mente y corazón es trágica. No hay victoria, sino que todo es decepción, pesimismo, pero cuando conocen a Cristo su óptica cambia, porque el Señor los saca de tinieblas a su luz admirable. Por eso, aunque enfrenten problemas ya en Cristo, ellos verán la victoria. Y como quinto punto importante aquí es que los niños, los corderitos son los adultos y líderes del mañana. Es decir, ellos son adultos potenciales que llegarán a estar llegarán a recibir autoridad. En un futuro cercano ellos llegarán a tener puestos de autoridad, o el simple hecho de que lleguen a ser estudiantes con algunos cargos delegados, ya ahí están ejerciendo autoridad. Y si están en Cristo, ellos no solamente se guiarán con lo que las escrituras les han enseñado, sino que también serán testimonio para otros, para que crean en el Señor. El curso en sí envuelve estas 5 eh, razones principales u objetivos específicos para que nos esforcemos en enseñarle a los niños a creer en que Cristo es lo que ellos necesitan para su forma de vida diaria. También mm, eh, el que ellos aprendan, sean enseñados por estos maestros y obedezcan lo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, y vayan y hagan, o id y hacer discípulos a otras naciones, como les decía antes, físicamente que vayan, no tanto, o además de que a los que les enseñan sean enviados por el Señor enseñándoles que guarden todas las cosas. Significa enseñándoles a que obedezcan lo que el Señor Jesús les mandó a esos discípulos. Y a nosotros también nos manda a obedecerle. Uh-huh. Sí. Específicamente la segunda parte en la que el libro nos confronta, después de darnos esta introducción de 4 lecciones muy confrontativas, es cómo se prepara la lección bíblica. Entonces tenemos abajo a la izquierda donde dice mundo moderno, debajo de donde dice mundo conocido, ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde están los que no conocen a Cristo o los que están recién convertidos, los nuevos creyentes, es en el mundo actual, cómo se vive en el mundo actual sin Cristo. Alguien que así en 2, 3 palabras quiera compartir cómo se vive en el mundo actual sin Cristo. Un valiente, una valiente que quiera Amén. partir. Dios les bendiga. ¿Me ¿Perdón? escuchan? Sí, ¿Me diga. escuchan? Sí. Dios les bendiga. Bueno, en el mundo actual se vive con ansiedad, con depresión, con la presión de grupo, más los niños, la influencia de las redes sociales, de la televisión, todo ese tipo de cosas que al final lo que hacen es adiestrarlos, desviándolos de la verdad. Amén. Gracias, hermana. No solamente desviándolos de la verdad, sino que nunca lleguen a la verdad, atrayéndolos con mucha influencia eh, de fachada, ¿verdad?
con las modas, con los deportes extremos, con lo que es, como dice la hermana, las redes sociales, etcétera. Todo esto hace que el nuevo convertido, no llegue a la Biblia, no la lea, no la entienda, se aburra y busque solamente actividades que le suban las emociones, pero igualmente como suben, bajan. En este curso lo que aprendemos es a ayudarlos a ubicarse en qué situación están ahora y a darse cuenta que lo que les vamos a enseñar los va a llevar a un mundo en donde van a conocer a Cristo trabajando, operando en personas que como ellos, o en nuevos creyentes, corderitos que como ellos fueron enseñados y creyeron, aceptaron. Pasamos un puente, el puente dice introducción. Entonces, con lo que les dije antes, atraemos la atención de ese corderito, lo llevamos al mundo bíblico. El maestro aprende entonces con la porción bíblica que se le da, a analizarla, a desmenuzarla, a ubicar lugar, época, personajes, a, a aprender o a captar la descripción de esta historia que genera una verdad principal, que es lo que se le va a compartir a los niños, a los corderitos. Una vez que en esa lección se les comparte la historia bíblica con un tema relacionado a todo lo que dijo la hermana, la gente que vivía en depresión, la gente que vivía en abandono, con hambre, en pobreza, en miseria, desesperación, encontraron la respuesta en Cristo, porque se manifestó un Dios poderoso, el Dios que hemos conocido, para que ellos crecieran en fe, desarrollaran fe y una esperanza de vida. El siguiente paso, manteniendo nosotros la lección en el mundo antiguo, les vamos a dar un repaso. El tutor enseña a los estudiantes a cómo preparar un repaso de esa lección, que no es repetir la historia bíblica, sino es extraer de los puntos más importantes que aplican al crecimiento espiritual de esa personita, de ese corderito. Y ahí es donde utiliza las eh, las herramientas de enseñanza que el libro nos da. Una vez realizado ese proceso, nos preparamos para traerlos a cruzar el otro puente que dice, en la mitad del dibujo, que dice aplicación. Es devolverlos al mundo actual, pero vuelven ya con el conocimiento de la historia bíblica, vuelven con la verdad principal resuelta, es decir, a como salieron a este viaje no vuelven renovados, vuelven con esperanza, vuelven con conocimiento y con anhelo de conocer más. ¿Qué más tiene la Biblia para mí? ¿Qué más hizo Dios por su pueblo en esos tiempos? ¿Qué puede hacer Él por mí ahora, por mi familia, por mi escuela, por mi colegio, por mi persona? ¿Qué más puede hacer el Señor para sacarme de la depresión, de la angustia, etcétera? Porque sí enfrentamos todos a diferente grado pues, ese tipo de angustias internas que no expresamos. En estos 4 pasos de mundo conocido a mundo por conocer o mundo antiguo, bíblico y de vuelta, es un viaje en el que el maestro cristiano debe prepararse con este libro, porque la experiencia también la vive el maestro cristiano. Este último punto de la aplicación es clave, porque esto es lo que debe perdurar en la vida de esta personita, de este corderito. Le ayudamos a estos nuevos creyentes a que entienden, recuerden la historia bíblica y la apliquen día a día conforme la tentación se les presente y crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es la verdad principal, algo que los va a acompañar, la palabra de Dios en su corazón. Uh-huh. Cómo vivíamos entonces en general nosotros y cómo viven los que no conocen del Señor. En el dibujo de la izquierda, separados de Dios. Teníamos un muro que nos separaba del amor de Dios porque era las enseñanzas de este mundo de pelear, de mentir, de envidiar, de ser perezoso, ser celoso, miedoso, todo lo que se pueda imaginar que pueda separar a una persona del amor de Dios, o sea, el pecado. Ese muro es derribado. Cuando es derribado, un dibujo de la derecha,
no es que seamos como ese burro, pero este dibujo lo que pretendo que muestre es cuando el enemigo disfrazado de ángel de luz nos acerca a la tentación. Si no estamos en Cristo, si no, de hecho este libro yo lo considero como una guía de evangelización. Si no compartimos la palabra, si no vamos y discipulamos a estos corderitos, a estas personas nuevas, si no nos comprometemos a darles un seguimiento en el aprendizaje de la palabra, van a caer en la tentación. Pero si sí lo hacemos, van a identificar la tentación, van a saber quién está detrás y no van a caer. Van a crecer en la fe y en arrepentimiento. Su vida anterior, entonces, sin color, sin sabor, sin ninguna actividad ni vida, pasa a ser un corderito, un nuevo en Cristo, un nuevo creyente, no importa su edad, con amor en su corazón, creciendo en conocimiento del Señor y con deseo de servirle, con energía y ganas. Eso es la experiencia de un maestro cristiano cuando lleva este curso, entendiendo que no es enseñar niños como entretenerlos nada más, no, es responsabilidad de que sus almas crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo y que ellos tengan un encuentro con Él. Por eso nuestra responsabilidad y privilegio de llevar a los niños a Cristo y que conozcan, estudien y amen la Biblia es número uno, es crucial. En conclusión, entonces comprendemos que el término corderito se refiere a todos los nuevos nacidos en Cristo. Nosotros decimos niños, pero en realidad, espiritualmente hablando, sí lo son, pero son personas de cualquier tamaño y edad que hasta ahora están conociendo al Señor. Muchos pueden tener años de estar yendo a una iglesia, pero quizás no han tenido el encuentro con el Señor y han sido corderitos por mucho tiempo. Todos tenemos el llamado de la gran comisión. Nos enseñan para que enseñemos. Y el Señor nos encomienda, como hizo con Pedro, a que no solamente apacentemos a sus corderitos, sino que también pastoreemos a esas ovejitas, porque esos niños se convierten en ovejas, como ocurrió con Timoteo. Timoteo era un corderito repito, como cuando su abuelita y su mamá le enseñaron las escrituras, pero cuando tuvo el encuentro con el enviado de Dios, que fue Pablo, ya él era una oveja y se dejó pastorear. Bueno, esa es mi presentación. Espero que el Señor los esté motivando y inquiete sus corazones para que se decidan a llevar este curso que es de verdad revolucionario en sus vidas espirituales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Hortensia. Realmente con esto vemos que SEAN ofrece material para capacitar a los obreros en todas las áreas del ministerio, incluyendo aquellas personas que se disponen a enseñar a aquellas que están dando sus primeros pasos en el Señor. Muchísimas gracias por su presentación.